Renato de la Palera, bueno, gracias por haber venido a charlar un rato con nosotros. Como siempre digo, vamos a ir hablando un poquito de toda tu carrera, primero laboral, después en plano personal. Pero quiero llevarte al inicio, a lo que es el comienzo, y cuándo te diste cuenta que querías ser periodista deportivo. Fue medio por, no te digo descarte, yo no soy de los que sienten la vocación o sintieron la vocación. Yo vi la nota que hicieron ustedes con Juancito Fernández, que es amigo, y él un poco hablaba del futbolista frustrado. Yo creo que frustrado es aquel que no lo intenta. El que lo intenta y deja todo por su sueño, en realidad no se frustró, no se le dio. Yo sí creo que soy frustrado porque ni siquiera lo intenté, ser futbolista. Porque lo que tenés que hacer es ir a probarte un club para saber si tenés o no. Y yo a los 13 años, 14, después de hacer toda una carrera en baby fútbol, en 2 clubes, en 3, cuando tenía que dar ese paso a cancha de 11, ahora el fútbol infantil se aceleró el proceso y ya los nenes de 7, 8 años, ya 6, ya juegan en cancha grande. Cuando yo era chico, terminabas el baby, el último año de baby ya empezabas a incursionar en cancha de 11. Y yo me acuerdo, terminé el baby, mi papá estaba en aquel momento, año 89, en la subcomisión de fútbol amateur de Independiente, y me decía, te consigo la prueba, vení, probate. En el baby me destacaba mucho, y yo me quise ir con mis amigos a Victoriano Arenas. Yo soy de Sportivo Alsina, en el barrio Valentín Alsina. Victoriano Arenas era como la contra. Mis amigos iban a jugar a Victoriano, a cancha de 11, y yo fui a jugar ahí con ellos. Jugué un año y pico, un partido Independiente Platense. Independiente peleaba el campeonato en el año 89, un campeonato que tenía la particularidad que fue el único que se definía por penales y empataban. Me sale campeón ese año. Faltaban un par de fechas, jugaba con Platense un partido trascendental, y a la misma hora jugaba yo. Y me hice el lesionado con 13 años. Mi papá se había ido a la cancha. Mi papá me llevaba a todos lados, pero ese día jugaba Independiente, se fue a la cancha. Me hice el lesionado en el primer tiempo, me voy, no esperé que termine el partido. Me fui a la cancha. Se dieron cuenta todos que no estaba lesionado. Me tomó el colectivo ahí rápido, solo. Me voy a la cancha, Independiente perdía 2-0, ganó 3-2, los últimos 15 minutos hizo los 3 goles. Valió la pena. Y al martes, cuando vuelvo al entrenamiento, el técnico me pone delante de todos mis compañeros, me pide que, Testone se llamaba, no me olvido más, que le debía unas disculpas a mis compañeros porque yo no me había lesionado me había ido, y me dijo, usted se tiene que definir si quiere ser jugador de fútbol o hincha Independiente. Y habré seguido un mes más, me había dado por salir campeón, todos los fines de semana jugaba y yo quería ir a ver Independiente. Y dije, quiero ser hincha Independiente. Te ganó más la pasión. Me ganó la pasión. Y no jugué más hasta los casi 20 años. No toqué más una pelota, salvo muy ocasionalmente partido de baby con mis amigos, pero ni siquiera eso. Como que estaba un poco agobiado, había jugado mucho de chico. Pero nada, ahí me di cuenta que futbolista no iba a ser. Y la sensación que me genera es, la frustración es, yo sí soy frustrado, porque yo no lo intenté. No tuve el coraje o el valor o la fuerza. Porque tenés que tener coraje para ir a probarte y que te digan que no. Pero yo valoro mucho al futbolista. Y sobre todo al que la remó y que fue rechazado o lo dejaron libre y se fue a probar a otro lado. Tenés que aceptar el no. Yo ni siquiera tuve el coraje de ir a probarme. ¿Y te pesa eso hoy en día? Después me pasó que a los 19, 20 años empecé a jugar en ligas amateur. Y hacía diferencia. Y ya era tarde. Y ahí te pesó. Ahí, qué pelotudo que fui. No sé si hubiese llegado, porque para que llegara hay mil circunstancias que se tienen que... Mi hijo hoy juega, y es tan difícil llegar, es tan difícil. Cada vez que hoy veo a mi hijo acompañándolo a jugar, y aparte todo lo que yo vi de un montón de jugadores cubriendo Independiente en el día a día tantos años, de monstruos que no llegaron, chicos inferiores que la rompían y no llegaron, al que llega hay que respetarlo. A veces es algo que me replanteo cuando estoy muy al límite en una crítica. Sí. Digo, llegó a primera, lo tenés que respetar. Y yo la frustración que tengo es no saber qué hubiese pasado si lo hubiese intentado. Yo creo que el que lo intentó y no llegó, está perfecto. No se le dio. Pero lo mío es peor, porque ni siquiera lo intenté. Fui un cagón. ¿Crees que es más mental el no poder llegar? Es un cúmulo de circunstancias. Yo vi jugadores que yo me enfrenté con un montón de exjugadores después. Digo, ¿cómo este tipo jugó en primera? No porque yo veía que había muchos más jugadores mejores, con mejores condiciones, con mayores virtudes, que llegaron a primera.
y la cabeza es, yo creo que el no flaquear, el resistir la adversidad, está por encima, mi sensación después de tantos años de estar en el día a día, está por encima de todas las condiciones. Vos podés ser un monstruo. Lo dicen, la realidad no es importante que lo diga yo, lo dicen los jugadores que llegaron. Tenés que resistir de acá, tenés que ser fuerte de la cabeza. Mencionaste que tu viejo era fanático del rojo. ¿Venís de una familia muy fan del rojo? Mi papá es la primera generación. Mi abuelo era de San Lorenzo y lo hace a mi papá a los 5 años de... Mi tío lo hace a mi papá de Independiente y yo soy socio del día que nací. Tengo fecha de ingreso al club. Yo ahora cumplo en octubre 50 años, cumplo 50 años. El día que cumplo años, cumplo 50 años de socio de Independiente. Y mis hermanos también, mis 2 hermanos, pero uno en el medio descarriló y se hizo de Platense, el mayor. Bueno, él se festejó el año pasado. ¿Eh? Festejó el año pasado. Festejó un título. Che, Más que yo. ¿Tu meta cuando decidiste meterte e incursionar en la carrera de periodismo era cubrir Independiente? Sí, no te terminé respondiendo lo del periodismo. La retomamos. Retomamos. Yo empecé a laburar, de chico empecé a laburar de Relaciones Públicas de boliche, a los 14 años. Entonces, la vida me llevó para ese lado, también un poco por eso, en mi adolescencia, como que el deporte no era prioridad en mi vida, y laburé de los 14 a los 20 y pico, entre comillas, en las relaciones públicas, en la noche, en los boliches. Pero en un momento me pongo de novio, en el medio hice muchos laburos, o sea, no laburaba solo de boliche. Las famosas changuitas. Sí, de todo. Terminé el secundario en el 94 y empecé a estudiar periodismo deportivo en el 99. No es que yo tenía claro que quería ser periodista deportivo, yo no tenía claro que quería. Yo sabía que mi pasión era el fútbol, mi amor era Independiente. Entonces yo quería unir eso y la única carrera que me daba la posibilidad de unir la pasión por el fútbol y el amor por Independiente era el periodismo deportivo. Yo no quería ser periodista deportivo de trabajar en un canal, yo quería ser periodista independiente. Yo quería ser que la gente independiente se sienta representado por mí. Ese era mi objetivo. Después, a medida que fui haciendo una carrera, sí me fui poniendo otros logros, otros objetivos, que algunos los fui logrando y otros no. Pero digamos que entre el 94 y el 99 yo no tenía un trabajo estable, yo hice muchas changas. Y ahí era como que iba a pensar, y bueno, lo único es esto. Y mi papá era una persona que no quería a los periodistas deportivos, pero para nada. Y crecí con eso. Crecí con eso en la cabeza, ¿viste? No, pero para nada los quería. De los que iba atrás del foso a putear. Cuando se lo dije me dijo, me estás jodiendo. ¿Cómo vas a estudiar? ¿En serio? No, sí. Estaba medio de moda en los 90 el periodismo deportivo. Se estaba empezando a poner de moda. Pero hay 1500. Pero yo no tenía un trabajo que me permita. Mis viejos no me podían pagar. Una escuela de periodismo, en la economía de mi hogar era cara. La carrera. Y no había del Estado, no había terciarios públicos que den la carrera de periodismo deportivo como hoy sí las hay. Eran todas privadas. Entonces, empecé a estudiar despachante de aduana, empecé a estudiar ciencia de la comunicación. Pero yo quería periodismo deportivo porque era lo que me iba a poder llegar a la Independiente. Entonces, hasta que tuve mi primer trabajo en blanco, estable, con un sueldo, fue en el 99. Esos 5 años no fueron perdidos. Di ventaja. No fueron perdidos porque los aproveché en la vida, mucho. Fue mi mayor escuela, esos 5 años. Y la noche es también media jodida. Sí, pero yo era tranquilo, ¿eh? Yo laburaba mucho en mi adolescencia para las matinés. Ahora no sé si están las matinés. Era más sano. Yo laburaba para la matiné y a la noche iba a bailar, como cualquier persona. No iba al lugar que laburaba. Y la matiné era tranquila, era un chico de 13 a 17, era mucho más. Era otra época, no era esta vida que hoy conocemos. Yo laburaba para la matiné y después me iba al boliche con mis amigos, como cualquier pibe. Pero me gustaba, pero cuando terminé la secundaria no me alcanzaba con lo que laburaba de la noche. Entonces empezaba a hacer changa, laburé mucho tiempo, desde septiembre a marzo,
con el tío de mi novia, que era hielero, repartía hielo. Laburé con mi tío de electricista de instalaciones eléctricas, o sea, tenía que picar el piso para poner los cables por abajo. Versátil, de todo, de hielero hasta... Sí, cualquier cosa. Repartí con la moto. Un verano no tenía un mango, me acuerdo, y me quería ir de vacaciones con los pibes. Y ya no sabía de qué manera juntar guita. Hacía un calor de estos que hace ahora a veces. Y me puse a vender con un amigo latitas en un semáforo. Mirá. Me escribe un pibe un mensaje una vez. Usted ni conoce. Antes, lo primero que hubo antes del celular era radiomensaje, se llama. Te llegaba una alarma acá, un aparatito así que te llegaba. Un pibe que laburaba conmigo en boliche. Me dice, puede ser que te vi vendiendo latitas en un semáforo. Fueron 2 días que lo hice. Hacía tanto calor que vendí 15 latitas y me habré tomado 12. No me daban las cuentas. ¿Te fuiste de vacaciones con los pibes? Me fui. Me fui. Venga. No por lo que junté la latita, pero me fui. Che, y cuando vino la exposición de los medios, de la tele, ¿te afectó eso o no? ¿En qué sentido? Digo, de estar laburando, vendiendo latita y todo eso y de repente estar en la tele. No, porque para mis amigos, yo no soy No, y que yo soy. En el ámbito que yo me muevo, no. Ya saben cómo soy, mi esencia. Nadie puede creer dónde llegué, la realidad de mis amigos, mi entorno. Y yo tampoco puedo creer. Yo sabía que iba a llegar. Porque cuando yo empiezo a estudiar periodismo deportivo, éramos 40 y yo en promedio de nota sería 36, 37, porque iba a cumplir. Yo sabía que por mi capacidad no iba a llegar. No me consideraba un burro, pero tampoco me consideraba un amante del deporte y del periodismo. Yo tenía claro que yo quería ser independiente. Y que con lo que yo sabía de Independiente y con lo que yo pensaba que tenía que hacer para llegar, me iba a alcanzar. Entonces yo le decía, no, nunca tuve relación con los chicos que terminamos la escuela de periodismo. Yo le decía, ustedes cárguenme, que yo voy a laburar con él, Yo a todos les decía que iba a laburar con Mariano Clos, yo lo tenía claro. Estaba enfocado, ¿viste? Pero también sabía mis limitaciones, creo mi mayor virtud, saber mis limitaciones. Y hoy me preguntabas de cuántos laburan de tu curso, yo solo, de los que terminamos periodismo deportivo. Quizá hay alguno que está haciendo algo paralelo y pero por lo menos que trascendió así no recuerdo ninguno. Tenía muy claro que iba Una vez a laburar que te recibís, la primera oportunidad que tuviste para periodismo, ¿cuál fue? Egreso en el 94 a la secundaria y empiezo a estudiar en el 99, esos 5 años que la vida me llevó para distintos lados. En el 99 empiezo a laburar y el mismo año, a mitad de año, mi papá conocía a un relator de la campaña de Independiente que falleció hace un par de años, Alberto Tito Gol Domínguez. Era un histórico, tipo grande ya, que hacía la campaña de Independiente y de Doc Sud. Y se lo cruza en el bar, mi viejo paraba en un bar, y dice, mi pibe está estudiando, mándamelo. Fui, tuve una charla, y me dice, mirá, yo te puedo dar la oportunidad de Independiente, pero vos me tenés que dar una mano haciendo locución comercial en la campaña de Doc Sud. Dije, pero yo no estudio locución, no sé ser locutor. No, vos tenés que leer los avisos, no importa. ¿Sabés leer? ¿Lees bien? Tenés que leerme los avisos como el que dice el locutor de las transmisiones de radio. Si vos me das una mano en Doc Sud, los domingos haces Independiente. Cuando juego Independiente haces Independiente. Primero hice el visitante, pero hacía los partidos de Independiente. Pero ya iba como periodista a la cancha de Independiente a ser el equipo que enfrentaba a Independiente. Y yo me acuerdo, salía los sábados y Doc Sud jugaba los domingos porque rotaba con San Telmo. San Telmo jugaba los sábados, no pueden jugar de local los dos porque están muy cerca de las canchas. Y yo los sábados salía, me la pegaba, y el domingo tenía que a la mañana ir a hacer locución comercial de Doc Sud. Leer avisos, o sea, no era lo mío. Pero después eso me permitía hacer Independiente. Y lo hacía, no falté nunca, y hacer ascenso en los fines de los 90, principios de los 2000, era todo muy, muy bizarro, muy rústico. Digamos, tiraba un cable, cruzaba un cable de teléfono, porque nos prestaba el teléfono una vecina de los monoblocks. ¿Conocen la cancha del Doque? No. Era la cancha principal, la auxiliar y atrás los monoblocks.
Yo iba con el rollo, pasaba por toda la cancha auxiliar, saltaba a la medianera y me pasaba los monoblocks, iba, entraba, le tocaba el timbre a la señora, le pagaba lo que me había dado Tito, le conectaba el teléfono, volvía, hacía locución, domingo a la mañana, fisurado. Pero me sirvió, me divertí. Hacía sábado, una vez un sábado, una vez un domingo. Pero ahí empiezo a ser independiente. 99, 2000, 2001, con Tito. Y en el 2002 ya doy un paso, porque era una transmisión mucho más seria, más profesional, con Franco Di Perna, Fútbol al Rojo Vivo, una transmisión más histórica de Independiente. Ahí ya paso a ser independiente. Y ahí dejo mi trabajo, que era en una oficina de cadete. Yo laburé de 98 al 2002 de cadete en una oficina. Fue mi trabajo estable que me permitió pagarme la escuela de periodismo. Y en el 2002 dejo eso y empiezo a vender publicidades solo para las transmisiones. Yo me acuerdo, es con Franco, déjame reemplazar mi sueldo, que eran 700 pesos en el 2002, déjame reemplazar mi sueldo por publicidades. Y yo conseguí 4 o 5 publicidades, que no tenía idea cómo vender, pero me la jugué, dejé el trabajo estable para ir a vender avisos. Y bueno, ahí empecé en el día a día a ir a los entrenamientos para hacer solo los partidos. En la semana no hacía nada, iba al entrenamiento para hacer relaciones. Yo sabía que lo mío era las relaciones, por todo lo que había aprendido de la noche, y que el jugar al fútbol me iba a ayudar. Entonces, porque cuando paralelamente a estudiar periodismo deportivo, la escuela, que es el Círculo de Periodistas Deportivos, participaba del torneo del CEPA. El CEPA es los que regulan a todos los periodistas que cubren AFA, ¿no? En campeonato interno iban todos los periodistas. Yo jugaba para la escuela del Círculo, para el equipo de la escuela del Círculo. Y salimos campeones los 3 años y enfrentábamos a los periodistas, a los conocidos. Un destacado ahí o dijiste, por lo menos. Y ahí me empecé a rodear. Yo terminaba de jugar y me quedaba con ellos. Ahí conozco mucho a Roberto Leto, que fue una de las personas que más me ayudó. Y Leto terminó de jugar para el Círculo porque ya había terminado la escuela, no podía jugar más, y me mete en el equipo de Radio Mitre. Y ahí me empiezo a rodear mucho más en el ambiente. Y yo creo que llego más a laburar de periodista por mi manera de ser, por saberme relacionar y por jugar dentro de lo que es el ambiente del periodismo bien al fútbol, que por mi capacidad, que algo debo tener, pero que creo que no soy un monstruo del periodismo. Fui todo a fuerza de lucha, de tesón, de coraje, de caradurez, más que de capacidad, idoneidad y todas las virtudes que tienen muchísimos periodistas antes que yo. Mencionaste al pasar, Rena, que tu idea era, o tu objetivo era representar al hincha independiente. ¿Sentís que lo cumpliste con el paso del tiempo? Sí. Obviamente que tuve momentos de mayor aceptación, de menor aceptación, pero lo que hoy percibo en la cancha es el reconocimiento del hincha. Y no lo hago demagógicamente, es lo que siento. Yo siempre, desde que empecé a trabajar en los medios grandes, porque surjo de un medio partidario, nunca escondí de quién soy. Y no es mi intención y nunca la fue. No puedo decir, no, yo respeto y yo creo que está bien lo de ellos. No estoy diciendo que lo mío está bien. Es más, si me apurás, creo que no está bien. Pero yo no puedo esconder mi amor por Independiente. Está por encima. Todos ponen, y de manera correcta, su profesión y su profesionalismo por encima de su amor como hincha. Yo no puedo. Para mí primero está mi familia, Independiente, y después todo el resto. ¿Sentís que no te condiciona eso a la hora de trabajar? Posiblemente sí, pero indudablemente tampoco me ha ido mal. Digo, yo no imaginé ni soñé jamás hoy llegar a donde estoy, hoy laburando. Y nunca tuve que ser hipócrita con mis sentimientos, ni, o sea, hasta creo que fui de los primeros, hay algunos anteriores seguro, pero de los primeros cronistas que blanquearon que eran hinchas o jodían, algunos jóvenes. Yo lo dije del día 1. Dije que era socio, dije que era hincha. Tuve la suerte de tener
conductores que en su momento, bueno, el primer medio grande donde laburé fue Radio Mitre 2007 hasta el 2008 otra vez partidario hasta el 2009 empezó a laburar con Mariano. Y Mariano tenía esa picardía de hacerme el doble rol, de hincha y de periodista. Y ya no daba para volver atrás. Y yo me siento respetado por el hincha de Independiente. Hay algunos que me quieren más, otros que me quieren menos, pero lo que yo recibo en la cancha siempre son muestras de cariño y de esto que te digo, de identificación por sobre todo. ¿Te tocó ir a hacer campo en la cancha de Racing cubriendo Independiente? Sí, claro. ¿Y muchos insultos? ¿No viste el video? Todo el estadio me cantó. No. Me encantaba. Renato culo roto. ¿Ah, sí? Fue tremendo. Yo sentí que llegué ahí. Claro. ¿Vos ahí que lo tomaste como algo? No, yo me calenté con él. Yo hacía bastante que no. Yo hice pocas veces campo de juego en la cancha de Racing. Mucho para la radio, para todas las radios que laburé, todas las partidarias. Iba siempre. Todos los años que jugamos iba a laburar. Pero no desde que entré a la tele. Yo entré en Fox en el 2015. Y transmisiones de partido no me tocaban por distintas circunstancias hacer campo de juego. Hice 2. Hice cuando, creo, el histórico al Bill Enjoying, previo a ganar la Sudamericana en el 2017. Y ese que me puteó toda la cancha, que fue con Carlitos Tevez. El gol de Canelo y Chaco Martínez. Yo ese día dije, me puedo retirar en paz. Pues yo no sé si a Bochini la cancha de Racing lo puteó toda la cancha. De verdad, yo creo que no, porque el Bocho era recontra respetado. Y a Agüero lo silbaban, lo puteaban, pero no le cantaban Agüero culo roto. A mí me cantó todo el estadio de Racing, Renato culo roto. ¿Te causó gracia eso ahí? Sí, primero me había enojado con el director porque yo estaba parado cerca del banco de Independiente con el banner. Iba a hacer el copete ahí, faltando 3 minutos para el aire, me mandan para no sé qué problema técnico, no sé si problema, pero me mandaron del otro lado, donde sale Racing. Y el banner, por un tema de luz, mirando a la gente. Entonces yo estaba parado así mirando. Una cosa es vos mirar para la cancha y la gente la tapás con el banner. Claro. Otra cosa es mirar a la gente. Yo estaba de frente a la platea del codo donde sale Racing. ¿Viste? Racing salía. Y cuando no me habían visualizado, cuando me visualizaron y estaban por salir los equipos de la cancha y yo haciendo el copete de entrada, creo que fue el peor de mi vida, pero yo ahí necesitaba ganar. Yo digo, yo de acá no me puedo, si yo pierdo este partido, y ganamos 2-0. Fue uno de los días como periodista deportivo, como periodista, de los que me tocó cubrir en cancha, lo pongo en el Sudamericana, la final con Flamengo, y este lo pongo allá arriba. El partido no era nada, era un clásico más. Bueno, pero todo lo que me representó a mí, digo, yo sentí ese día. ¿Tomaste personal? Sí. Y si te pregunto cuáles son los pros y los contras de ser periodista en general y blanquear de qué club sos, ¿cuáles son? Los pros, que no tengo que esconder nada. Fue la única vez que en una cancha. Yo entiendo, yo vi algunos programas de ustedes, algunos de los invitados que te dicen, no podemos blanquear porque te putean. Es cierto. Yo creo que también tiene que ver con el respeto que te maneje. Yo, más allá de que digo que soy hincha Independiente, trato de ser lo más respetuoso posible con todos los equipos. Si voy yo hago muchas veces, hice campo de juego de los rivales de Boca y de River, más allá de no hacer Independiente. O sea, no fui a hacer Boca y River, los rivales, no Racing, no enfrentando a Independiente, sino a otros. Y hago todos los fines de semana hago partidos que me tocan con Mariano o con cualquier otro relator. Digo Mariano porque por lo general los partidos de él me toca hacer campo de juego. Pero no la paso mal yo. Está bien que estoy adentro del campo, por ahí siempre llegamos antes que la gente. Los pros es que estoy tranquilo y no tengo que esconder nada conmigo mismo. Estoy tranquilo conmigo mismo.
Las contras puede ser esto, alguna vez alguna situación que la pase mal, que la gente no entienda que quizás si vos criticás a otro grande no tiene que ver con que es porque sea hincha Independiente, sino porque no te parece bien lo que están haciendo en ese club. Y la gente, no, porque soy Independiente, matás a Boca, porque soy Independiente, matás a River. No, porque yo al primer equipo, a la institución que más cuestiono desde hace mucho tiempo es Independiente. Entonces, si digo barbaridades de los dirigentes que condujeron Independiente, que conducen Independiente, ¿por qué no voy a opinar mal de los que me parecen que hacen las cosas mal en otros clubes? Si primero lo hago con mi equipo. ¿Te hiciste amigos de jugadores? Amigo, siento que uno solo. ¿Quién es? Mancu. Lo conozco de muy chiquito, porque yo en un momento daba un taller de radio a los chicos de la escuela de Independiente y a los chicos de la pensión de Independiente. Yo le di un taller de radio durante 2 años, por ejemplo, a Dibu Martínez. Mirá. Dibu Martínez, Figal, Dibu Martínez, Figal, Manco, el ruso Rodríguez, todos chicos entre categoría 89 y 94, esa generación, porque venían todos los chicos que estaban en pensión, Martín Benítez. Y yo con Mancu pegué una onda especial porque me dio ternura del día que lo conocí, que era muy hincha Independiente, me sentí identificado. Se vino del interior, de Reconquista, chiquito, no jugaba al principio. Yo conocía su historia porque al cubrir el día a día y todos los días el entrenamiento, yo conozco y más de los pibes de la pensión, no tenías otra que interactuar, si le dabas, porque no era solo dar el taller de radio, era contenerlos, pasar un momento. Entonces, la historia de esos chicos las conozco. Y con Mancu, con el ruso también, con los que fui pegando más feeling, pasa que con Mancu la mantuve en el tiempo. Hay una persona que hoy no puedo decir que es mi amigo, pero que nos queremos muchísimo, nos apreciamos muchísimo, que es Carlito Mateu. Pues yo a Mateu la gente lo destrozaba. Futbolísticamente era muy cuestionado. Y tenía tantas ganas de revertirla que yo me sentí identificado. Si loco, te putea toda la cancha. Era 2, lo ponían de 4. Lo mal que jugaba de 4 a veces, Carlito. Y yo le decía Cafú, para levantarle la autoestima. Dale, Cafuringa, dale, Cafú. Y me jodía, dale, boludo, me decía. Y bueno, a Carlito lo adoro y tenemos una gran relación. No sé si la amistad que sí tengo con Fede, pero con Fede tengo una debilidad porque es una persona divina. Y es el único que hoy puedo decir, con Martín Benítez también tengo un cariño muy grande. Pero son los chicos con los que en aquel momento, cuando yo empezaba, ellos también empezaban. Con mucho respeto, con mucho cariño de esos inicios míos, que se continuó en el tiempo, pero amistad que voy a decir, y Fede creo que es el único. Y ahora te la cambio. ¿Con alguno te peleaste? ¿Tuviste un careo? ¿Algún ida y vuelta? No tantos, pero tuve uno, con Areque teníamos una pica. ¿Sí? Pobre, si ahora me da cosa, me gustaría cruzármelo y decir, no era nada personal. Veamos los 2 petizos, los petizos son bravos, ¿viste? Son cancheros. Y él era canchero y yo era más canchero que él. Y no me caía bien, y no me gustaba cómo marcaba. Mareque atacaba, que era el equipo del Toro. La rompía atacando, pero nos hacían todos los goles al lado de Mareque. Y yo, pobre. Bueno. Él me dice, una que me agarra, me dice, pero vos te viste jugar, me dice. Nosotros hacíamos partidos contra los cuerpos técnicos. Y no me acuerdo si me dijo, te viste jugar. ¿Vos por qué? Me encaró bien, o sea, tenés aña conmigo. Yo era casi personal, ¿viste? Lo criticaba más de la cuenta. Y fueron varios careos con eso. Con Rolfi nunca tuve feeling, jugador, periodista, nunca tuve feeling. Pero teníamos respeto. Porque aparte tenía que convivir con ellos, ¿viste? Y pasó cada uno en Independiente. Tenía que morder la lengua. Pero lo que te decía, más allá que en algunos casos ellos no debieron haber llegado nunca a Independiente. La culpa no era de ellos, era de los dirigentes que lo traían. Vos sos profesional y jugás donde te llevan y Independiente es un club recontra tentador. El tema es cómo llegó este muchacho acá. Pero no me la tenía que agarrar con él. Y no me la agarraba con él. Me la agarraba o me la tenía que agarrar con los que lo trajeron a jugadores que nunca se debieron poner la camiseta de Independiente. No es el caso de Mareque. Mareque estuvo bien traído y si en líneas generales haces el análisis, rindió y mucho en Independiente. Con Machín, que es un pibe que hoy nos cruzamos y nos llevamos súper bien, el ayudante de Bacari, también yo le daba, pero yo le daba porque tenía mucha valoración por Pusineri. Y Falcioni, con Falcioni me crucé mucho. ¿Sí? Falcioni tuve
Y claro, Falcioni limpia a Pusineri y trae a Machín. Y yo no era tanto por Machín, era porque no podés sacar a Pusineri para traer a Machín, para mí, futbolísticamente. Pobre, le pegaba a Machín y Machín era más bueno. Yo veía que todos lo adoraban a Machín. Y después me di cuenta por qué lo adoraban, un pibe maravilloso. Pero le pegaba. Igual a Errón también, con Errón también tenía Errón del 5. Sí, pero toda buena gente. ¿Falcioni complicado? Falcioni es un tipo ¿Sí? bravo. Pasa que no es el... Falcioni era picante. Falcioni no se comía una, pero una. Y a mí hubo cosas de su manejo en Independiente que no me gustaron y yo era, de momento era partidario, no estaba en un medio grande. Después en algún momento sí, yo ya había pasado a la red, pero ya se había ido. Pero tuvimos algunos cruces. No tanto personal, yo lo sacudía mucho ahí. Después ya vuelve ahora de grande, más grande, y nos miramos y nos reímos. No fue necesario ni una charla. Creo que había ya prescripto para los dos. Hoy en día, ¿cómo manejas la relación con el jugador? ¿Mensaje por Instagram? WhatsApp? La realidad es que ya no tengo relación, casi. Nada. Y no, porque yo desde hace un tiempo que ya el día a día no lo cubro más. Gracias a Dios tomé la decisión en un momento de plantar bandera y decir, no, sentía que si seguía aferrada a la faceta de cronista iba a ser difícil dar el salto al siguiente paso, que es el de panelista o el de mesa. Y en un momento pude plantear esto, planteé en el canal la posibilidad de dejar de cubrir el día a día, me acompañaron. Por suerte había conductores que me querían en sus mesas. Y en la pandemia, ya el día a día se cortó en casi todos los clubes. Todo lo que era... Aún podías entrar, pero entrabas más tarde, pero entrabas. Puerta cerrada, pero después se pasaba. Pero vos tenías contacto con el jugador. Primero fue, no tenés contacto porque el estacionamiento era allá y prensa acá. Y después directamente no se entró más. Y hoy no se entra más. Y yo la realidad es que no necesito tener... Porque yo para hacer las notas en el campo de juego, te lo traen, te lo ponen, lo entrevistás. Sí trato de ser muy respetuoso porque después los tengo que entrevistar, los tengo que ver. No quita que no diga lo que pienso, pero con mucho respeto. Primero por lo que dije de que al jugador que llegó a primera hay que respetarlo, para mí. No criticarlo. No faltar el respeto, ¿viste? Que a veces hay una línea muy, muy delgada. Sobre todo cuando por ahí no tenés que cruzártelo después. Yo me los tengo que cruzar. Yo lo hago por lo que te dije. Pero hoy, por suerte, no tengo problemas con nadie. Con el paso del tiempo y todos los años que tuviste el día a día Independiente, ¿hubo algún jugador que vos decías, che, este pinta para crack y después no pasó nada? ¿De inferiores? Sí. Sí, había uno, categoría 90, Roberto Vicio. Hizo sub-17, un cordobés. La rompía. Iván Pérez, categoría 90. Yo los tengo por categoría, como los técnicos inferiores. Manco es 89, el ruso es 89. La 90 era una categoría que Independiente le dio muchos jugadores. Avispa Velázquez, Javier Báez. Y llegaron muchos a primera, Patito Rodríguez, Nico Mazzola, Iván Pérez. Iván Pérez era crack. Roberto Vicio era esta categoría. Y era un cordobés que la rompía. ¿No llegó? No llegó, fue profesional. Habrá jugado algún torneo de verano. Quedó libre. Le perdí el rastro. Había uno, Rodrigo Stipech. Creo que era la categoría de Dibu. Mirá, no sé si era 94. 94 o 92. La rompía. Lo tuve en el taller este de radio que la rompía. Digo, no llega un mendocín. Le perdí el rastro. Ay. Por eso te digo, no llegan no es que llegan los mejores. Por condición. Eran pibes crack, no podían no llegar. La cabeza, cuando digo la cabeza no es que eran ellos. Soportar todas las adversidades que va teniendo un futbolista en su proceso de formación y superar. Cuando digo la cabeza es ser fuerte de la cabeza y superar todas las adversidades y la suerte de que un técnico le gustaste. Patito jugaba en liga, no jugaba en AFA, jugaba en liga, porque era así. Novena, octava, séptima, en liga. Crece un poquito, se va Vicio y 4 o 5 chicos más se van al sub. La 90 Independiente era tan buena que muchos convocados al sub-20, al sub-17. Y empieza a jugar en sexta. Y juega un par de partidos que yo iba a verlo, porque a mí me gustaba ir a ver inferior. Era bueno.
Y los partidos que yo lo vi, sí, pero no lo había visto antes porque jugaba vicio y él jugaba en liga. Y Troglio hace un combinado de cuarta, quinta y sexta contra primera y lo llevan a Patito, que se había destacado. Troglio lo ve, lo sube, lo lleva a esto fue fin de año, lo lleva a la pretemporada, gol a Boca al ángulo. Hacía 1 año y medio estaba jugando en liga. Y lo cuenta él. Se le cambió la vida. Un día para otro pasó a ser, de repente tenía una necesidad de reemplazar al Kun, que se había ido hacía 2 años. Lo pusieron allá arriba. Patito la rompe. Para mí, un chico podía haber hecho una carrera. Eso te iba a decir, pintaba para más. Pintaba para más, pero él cuenta que no pudo absorber la presión. Cuando va al Santo de Neymar, lo cuenta él, no lo cuento yo. Hoy es uno de los. Mirá, no soy amigo, pero tuve las vacaciones pasadas, compartí algunos días con él en Brasil. Estas no, las anteriores. Lo adoro, un pibe divino. Con unas condiciones que tenía que para mí. Pero bueno, la cabeza le jugó en contra. Vamos saliendo un poco de los medios tradicionales, Renato, y viste con el paso del tiempo también fue surgiendo esto del streaming. ¿Qué te parece? ¿Lo consumís? ¿Los pibes que hacen streaming y hablan de fútbol? Sí, a ver, no tengo tanto tiempo para consumir, mi día a día es mucho trabajo y mucha logística. Decía antes, mi hijo juega, entonces lleva a entrenar, ahora ya entró en novena, ya entrené a la mañana, me afloja un poco la logística. Pero los últimos 2 o 3 años mi logística fue tremenda. Vivo en zona sur, soy de Valentín Alsina. Y San Isidro, Valentín Alsina, y de vuelta 3 o 4 veces me mataba, como no tengo tanta disponibilidad de tiempo. Cuando tengo un poco de tiempo trato de relajar, pero sí me aparece también mucho viaje, a veces en remis, y me aparecen en la lupita algunas cosas que me interesan, y me parece que tienen que aprovechar toda esta generación, todo lo que no tuvimos nosotros. No teníamos este espacio. Hoy, si vos sos bueno y tenés la posibilidad de, cuando digo sos bueno, digo sos bueno, tenés ganas, tenés ímpetu, vas para adelante, tenés quien te vea. Nosotros no teníamos eso. Yo les dije, yo para tener un espacio de hacer campo de juego independiente para una radio, de una M chiquitita así, tuve que hacer locución comercial de Docsú. Era la única posibilidad y empezar así. Y me iba los viernes a Claypole a hacer el programa de fútbol del Rojo Vivo, de Valentín Alsina a Claypole, 1 hora y media, para tener un rato de aire. Y hoy el aire, ustedes, cuando digo ustedes, digo los chicos que tienen la posibilidad de hacer stream, prenden la cámara, se suben a YouTube y si alguien te ve o a alguien le gustaste o hiciste un laburo bueno, te ven o te eligen para ir a un medio tradicional o podés vivir de eso. Nosotros era publicidad, y si no vendés publicidad, nada, hasta que te contrate un medio grande. Entonces, me encanta, veo muchos chicos buenos, que los veo con mucha personalidad, y que ya me parece que no es necesario hoy que los medios tradicionales, antes dependíamos sí o sí, para poder vivir de esto, de que un medio grande te contrate. No digo grande, que te paguen un sueldo. Hoy los chicos pueden, todo el proceso que yo hice mientras estudiaba, de ir a radios por nada o por publicidad, hoy ustedes tienen la posibilidad de hacerlo subiendo sus programas, su contenido a las plataformas y tenés un abanico mucho más amplio para poder llegar. Llegar es vivir de esto, para mí llegar no es trabajar en ESPN, llegar es vivir de esto. Si tenés el objetivo de vivir de esto, hoy las plataformas te dan esa posibilidad. Más, menos, pero tenés quien te vea. Cuando se hace la fusión Fox, ESPN y demás, ¿te asustaste? ¿Pensaste que te podías quedar sin trabajo? ¿Cómo sí. viste eso? Sí, porque había muchas dudas, ¿viste? Yo sabía que la consideración que tenía, yo hacía Fox Radio. Yo en ese momento hacía la selección. Yo, cuando termina el Mundial del 18 de Rusia, me llama el gerente de Fox, me dice, a partir de ahora y hasta el Mundial de Qatar, la selección la cubrís vos. Junio del 2018. Llegué. Como cronista, nada mejor que cubrir la selección. Todos esos meses del 2018, todo el 2019, hasta la pandemia. Y en la pandemia se corta todo y en el medio la fusión. Y en la fusión yo hacía
antes de la pandemia, o sea, antes de la fusión, hacía cronista de la selección, cronista independiente, mesa de Fox Radio, con el Pollo. Las 3 cosas. Y yo no sabía cómo iba a quedar, porque algunos pasaron y otros no pasaron. Y bueno, por suerte Sebastián hizo mucha fuerza para que yo pase, Pollo. Y el programa de las 7 de la tarde, que nada que ver, porque era una mesa de Fox Radio, nada que ver a lo que después fuimos. Lo único que era igual era el horario. El horario, pero después era mucho más formal, era otra cosa. Yo no sabía cómo iba a encajar ahí, porque yo encajaba en ese formato. De hecho, ahí estuve un año y después ya paso a la noche, a F10. Primero creo que sí, ahí. Pero bueno, nada, fueron meses de incertidumbre, pero por suerte tuve el apoyo y el respaldo de los que toman las decisiones y de los conductores que por lo general también tienen un peso importante a la hora de opinar y de pedir. Recién te preguntaba sobre amistades con jugadores, ahora te pregunto con colegas, con personas del medio. ¿Tenés amistad? Amistad, pocos. Amistad de Juancito Fernández, que vino acá a charlar con ustedes, es uno, el profe Pellegrini otro, Nico Brusco, quizás el más amigo, junto a estos que te nombro. Pues tengo mucho cariño y mucho afecto por muchos, porque son muchos años, mucho respeto, a otros mucho agradecimiento. Daniel Fava fue una persona que a mí me ayudó enormemente. No sé si es de las personas más queridas del ambiente, pero yo con él tengo un agradecimiento eterno porque a mí me ayudó para meterme en el ambiente, me llevaba acá, me llevaba allá. Está bien, mucho por jugar a la pelota, por lo social, ¿viste? Un pibe que le gustaba. En su momento fuimos muy amigos, después la vida nos llevó por distintos caminos, hoy nos apreciamos, nos queremos, lo encontré el otro día. Pero se va perdiendo a veces, cuando perdés el día a día, se va perdiendo un poco de eso, ¿viste? Entonces, Nico Brusco es, entre comillas, mi socio y mi amigo, porque el proyecto es muy independiente, lo generamos juntos, lo soñamos juntos, lo llevamos adelante juntos. No tengo tantos, son pocos, y casi todos son pares míos, cronistas, porque son los que en su momento más tiempo compartí. Y ahora llevando la pregunta para el lado futbolístico, desde que están en Fox Radio hacen partidos. ¿Quiénes son los que mejor juegan y los que peor? Bueno, los que juegan mal que mal. No sí. Vos decís los partidos cuando hacíamos los partidos de Fox, claro. 90 contra... Sí. Bueno, Juancito dijo que jugaba bien vos. Juancito dijo que vos eras más destacado. Sí. Bueno, pero es lo que te dije, soy destacado dentro del ambiente del periodismo. Yo no sé si me hubiese dado para... Por ahí sí, pero lo que le decía al principio. Si me hubiese dado para jugar profesionalmente. Dentro del ambiente periodístico, sí, como futbolista. Pero hay varios que juegan bien, no es que vos decís que juega mal. Los 3 que juegan mejor y los 3 que juegan peor. Mariano y el Pollo juegan los dos muy bien, el Pollo hizo inferiores hasta cuarta. Mariano compartí en Geva, el interno de Geva, hemos sido rivales más grande que yo. Mariano delantero zurdo por afuera. Juancito juega muy bien, Juancito Fernández juega muy bien, Joaquín Bruno juega bien. Sobran los dedos de una mano. Los Galardos. Y el profe Pellegrini es el peor que vi en mi vida. Un taco fallido también. El negro. Pero el negro no es tan malo. El negro estaba inactivo. El negro no es tan malo. No es malo. El negro, el Panza la Daga era, Pablo la Daga, flojísimo. El profe Pellegrini. Flojísimo. Sí. Me estoy recordando aquellos partidos. ¿Leto? ¿Leto? No, Leto es un crack. Leto, a la edad que tiene Leto, sigue jugando. Vos decís, ¿cómo te gustaría, tu vida cómo te gustaría que sea como la de Leto? Tener 80 años, no tiene bigote. 80, por favor, los 60 y pico. Y seguir jugando a la pelota. Él creo que si el día que no pueda jugar más a la pelota no tiene más sentido mi vida, una cosa así dice. No, Roberto sé cómo jugaba. De hecho, cuando me lleva a jugar a mí, del equipo del Círculo que jugaba yo, al de Radio Mitre, me lleva muchos años, pero jugaba de 5 con gente más joven, jugaba bien, lo que pasa es que, bueno, ahora los años pasan para todo, pero no, Roberto, crack, balazones, flojo, ojalá lo vea, decía Marangoni. ¿El más calentón? ¿El más calentón? ¿El más calentón? Pollo es calentón, jugando, sí. Después no tanto, Fava,
insoportable. Después hicimos un equipo que jugábamos para Radio La Red, pero no eran todos de Radio La Red, la mayoría sí, y yo llevaba algún amigo que decíamos que era productor y lo metíamos para reforzar. Ese equipo lo dirigía Orestes Catorós, un monstruo, una persona extraordinaria. Y jugamos como 2-3 años, salimos campeón siempre. Se jugaba en la cancha de excursionistas, torneo de medios se llamaba, cancha de 11. Nosotros jugamos para el Radio La Red. Y Fava era el capitán y era insoportable. El Chavo, buen arquero. Cuando traen jugadores que fueron profesionales, ¿se nota mucho la diferencia? En algunos casos sí, en otros te preguntás. ¿Qué pasó acá? A ver, tirá uno y uno. No, bueno, en contra no. Bueno, lo que se nota entonces. No, cuando yo jugué, me tocó jugar esos partidos con el Ogro Fabiani, con Dani Osvaldo, Te agarra de eso. con Brian Sarmiento, Con la torre. con Gambetta. No, Gambetta es crack, pero yo siempre pienso, yo tenía que haber hecho una carrera como futbolista muy superior a la que hizo, que fue romperla en Boca, ni más, ídolo de Boca de una generación. Pero Gambetta, ese es bueno, compartí cancha varias veces con el Bocha. El Bocha, el sueño de mi vida, Independiente, jugar con Bochini. El Bocha ya de grande, te estoy hablando, el Bocha tiene 70 y pico y sigue jugando. Jugué hace poco, el año pasado jugué, pero te estoy hablando, no sé, hace 10 años ya tenía 60 y algo. Y la lleva con la puntita y te balancea el cuerpo así, o decís, viste, yo no sé si no le salen por miedo a quedar ridículo, pero no les pasa a estos ahora, les pasaba a los que lo marcaban, que no sabían cómo, lo cuenta Ruggeri, no sabían cómo salirle. Porque Bocha te amaca el cuerpo así y te pasa. Compartir una cancha con Bochini fue lo más hermoso que me dio esta profesión. Un hincha Independiente que pueda jugar con Bochini. Yo ya pagué jugué en la cancha de Independiente vieja, en la cancha de Independiente nueva. Jugué con Bochini y Bertoni un partido. Jugué en el predio de la AFA. Yo mi carrera ya la pagué. Si el día de mañana me dicen, mira, no vas a laburar más de esto, ¿qué balance haces? Superé todo lo que alguna vez soñé. Nos metemos ya en un tema por ahí más delicado que te ha tocado cubrir, en este caso como periodista independiente, el tema de abusos independiente. ¿Cómo te cayó la bomba esa? Una bomba porque yo tengo una sensibilidad especial y siempre estuve muy cerca de las inferiores, en el sentido de que me gustaba ir a ver, a mí me da mucha, no es tristeza, porque ellos no están tristes, me genera muchas sensaciones los chicos que vienen de la pensión del interior solos acá, ¿viste? El desarraigo, ver, ¿no?, en medio de una pensión, en el medio del acceso sudeste, con urbano profundo, con poco urbano alrededor. No es que vos salís, como puede ser en la pensión de River, por ahí está en el Monumental, vos salís, te vas a una vuelta por Cabildo, por Libertador y volvés. No podés salir a ningún lado, podés ir a Lauchán, al que antes se le decía Lauchán, Centro Comercial Avellaneda, que está ahí enfrente. Entonces, siempre los chicos de pensión a mí me generaron esa empatía de tratar de cuidarlos. Si un chico de Independiente llegaba a primera, yo quería que le vaya bien. Si era de pensión, mucho más. Porque el esfuerzo que hacen esos chicos y esas familias, solo ellos saben lo que es pasar por tanto tiempo lejos de su familia solo. Y yo nunca me imaginé que podía pasar eso. Sí sabía que era una posibilidad porque en Independiente en algún momento se descuidaron estas cuestiones, pero no sé si era ese momento. Hubo años peores de la vida institucional de Independiente y que los chicos estuvieron más a la deriva que en ese momento. En ese momento había una contención, había relativamente un orden, pero los hijos de puta que hicieron eso, que no sé en qué quedó la causa, algunos habían estado presos pero rápidamente salieron, merecen ser juzgados con todo el peso de la ley, merecen pagar, porque eran menores. Y yo creo que para mí marcó un antes y un después en Independiente, seguro, porque hubo mucho más control, hubo mucha más contención, hubo mucha más atención, pero me parece que también le abrió los ojos a un montón de clubes que tenían la pensión y que pero que no sé si estaban alertas y atentos, porque lo que pasó en Independiente pasaba en otros lados también. En Independiente explotó y se denunció, porque Fernando Verón tuvo el coraje de recibir la información y ir y denunciar. Independiente denuncia. No es que alguien cuente, Independiente denuncia en la cabeza de Fernando Verón, acompañado en aquel momento de los dirigentes, estaba Moyano. Hay que denunciarlo, investigarlo.
Pero en otros clubes también pasaba. O sea, la misma gente no se limitaba a Independiente. Era una red que estaba buscando chicos desprotegidos. Unos hijos de puta que se abusaban no solo de la fragilidad de ellos económica, porque le ofrecían dinero, sino emocional. Entonces me parece que hubo un antes y un después en que todos los clubes se dieron cuenta que había que prestar más atención y que estaban necesitando mucha más contención las pensiones de los clubes en la Argentina. Nos metemos de lleno en lo que fue el partido de Copa entre Independiente y la U de Chile. ¿Te tocó estar en la cancha ese día, el caótico partido? Sí, pero laburando no para el canal, sino para las transmisiones que hacemos nosotros en Muy Independiente. ¿Crees que hubo zona liberada por parte de la policía para que pase la barra Independiente? Hubo negligencia de parte de la policía, pero fundamentalmente de los dirigentes independientes. Sí. Porque no previeron nunca, con 2 meses de antelación que tuvieron para preparar el partido, nunca tuvieron tomaron la precaución, sabiendo que la gente de la Universidad de Chile tenía antecedentes de violentos, su barra. Era imposible que yo llego a la cancha y le digo a mis compañeros de la cabina, pues yo salí en la previa para Equipo F, y le digo a Gustavo al aire, si termina este partido es un milagro. A las 7 de la tarde, el partido empezaba a las 9 de la noche, porque llegaron y empezaron a arrojar botellas para abajo. Vos tenés 3 opciones como organizador: o ponés a la gente de la Universidad de Chile abajo y la Independiente arriba, o costo político que estos dirigentes no están en condiciones de asumir porque la gente ya no los quiere, y si hacían eso se ganaban el repudio y el rechazo del socio de Independiente, porque le estás quitando lugar a ellos para dárselo a los hinchas chilenos. O dejabas libre abajo, otro costo político que ni se les habrá pasado por la cabeza. Y lo más fácil, pagar un operativo policial que incluya o efectivos de la policía o seguridad privada que liberen los primeros 15 escalones, o en su defecto, para mí lo más lógico, invertir un dinero en un alambrado que se paga con el precio de las entradas que los hinchas chilenos iban a pagar. Ponés un alambrado, aunque sea por un partido o una red, y se terminó. No quisieron gastar plata para no poner un alambrado, que salía migajas. Independiente recaudó casi $1 millón ese partido. ¿Sabes cuánto sale poner un alambrado en una tribuna? 15, 10, 20. ¿Cuánto? Nada. Y tenías un alambrado que imposibilitaba tirar cosas para abajo. No querés poner un alambrado, poner una red. No querés poner una red, pagar un operativo. Un operativo incluye, poneme 500 seguridad privada del escalón 10 para arriba. Negligencia absoluta de la dirigencia independiente. Después, yo estoy convencido que cuando los hinchas chilenos habían desalojado en un 97% la tribuna, alguien dio la orden para que los hinchas independientes pasen. Porque si no, vos no pasás de una tribuna a la otra, cruzando por el playón. Alguien habilitó. No sé si fue la policía, las autoridades independientes. Alguien dejó que los barras pasen. Quedaban 50 hinchas, 30 hinchas de la U de Chile. Independiente iba a pasar de fase, porque el partido se había suspendido por los incidentes que generaron los hinchas de la Universidad de Chile. Eso generó que los violentos de Independiente entren, que peguen como pegaron, que generen lo que generaron, y que Independiente hoy se vea perjudicado, habiendo quedado eliminado, y por sobre todas las cosas, lo más grave, no pudiendo jugar estas copas internacionales y con gente. O sea, la sanción, Independiente para mí tenía grandes chances de pelear la Sudamericana, grandes chances, porque eso decantó también en que el equipo baje, se derrumbó el equipo ahí, el equipo de Bacari, se derrumbó. Los principales responsables los hinchas chilenos, pero los dirigentes independientes yo los pongo a la misma altura. ¿Te parece bien la sanción que implantó? Injusta. Que pase Universidad de Chile es injusto. Si más allá de la negligencia independiente, el partido se suspende o los incidentes se generan por la violencia de los hinchas chilenos que llegaron, la barra, estoy hablando, no pongo a todos, la barra entró a la cancha y de que entraron empezaron a arrojar cosas para abajo. Para mí era o los dos eliminados, que se juegue el partido a puerta cerrada, no que pase uno, porque los hinchas chilenos lo generaron, Independiente fue el organizador, sus barras entraron, pero acá lo que generó el
la suspensión del partido fueron los incidentes que generaron los hinchas de la U. Entonces, o se termina el partido a puerta cerrada, que para mí deportivamente era lo más justo, o eliminado los dos, no que pase uno. ¿Por qué crees, Rena, que bajó mucho el nivel, o digamos así, el nivel competitivo del equipo de Independiente después de lo que fue, porque cuando gana la Sudamericana en 2017, pelea la Libertadores en 2018, de ahí en adelante todos decíamos, bueno, por ahí Independiente vuelve de vuelta. Porque hicieron un desastre futbolísticamente los mercados de pases siguientes. Porque ahí todos pensamos que Independiente... Sí, pero Holland fue gran responsable de eso. Así como Holland fue el responsable de hacer un equipo maravilloso que nos volvió a sentir identificados a todos los hinchas Independientes, él fue el que rompió ese plantel, con la salida de algunos jugadores, con los contratos que se pagaron por algunos otros, con las dos, dirigentes y Holland, los dos con su grado de responsabilidad, más el mercado posterior de BKC, cuando se bajó en el mercado de BKC, malgastó millones y millones de dólares que tenían para consolidar una estructura que le hubiese posibilitado estar en otro presente totalmente distinto. Porque había vendido muy bien, pero se gastó en jugadores y sobre todo en contratos altísimos que eran impagables para el fútbol argentino. Sí, había vendido bien y aparte le había entrado mucha plata de las copas internacionales. Bueno, sí, pero fundamentalmente lo que vendió a Barco en 20 millones, Mesa en 15 millones, antes a Rigoni en 8, vendió fortuna, pero se fue en fortuna por jugadores que no valían. Y también cuando vos traes jugadores con contratos altísimos y vos tenés los jugadores que salieron campeón, que te dieron un título cobrando un 30% de los que vienen, se genera un conflicto interno que hizo que muchos se quieran ir, que se rompió todo. Se rompió todo. En el 2000, mitad de la eliminación de Independiente de la Libertadores para adelante, en un año y medio se hizo un desastre. Así como Moyano ganó su segunda elección, su primera reelección, por el 80 y pico por ciento, casi el 90% de los votos. Fue una semana después de la Sudamericana. De ahí en adelante hizo todo mal. Sobre todo quien manejaba el club, que era Maldonado. ¿Qué conclusiones sacás de las dirigencias que viene teniendo el club? De los últimos 25 años, nada más de 25. Hay muy pocas gestiones que Independiente en 25 años no pudo clasificar por tabla general nunca a la Libertadores. O sea, ni por salir campeón, ni por entrar. O sea, las veces que jugó la Libertadores fue porque ganó la Sudamericana, o porque salió campeón, porque ganó la Sudamericana, o porque salió campeón en el 2002. Juega la Libertadores del 2004, juega la Libertadores del 2012 y juega la Libertadores del 2018. 2 porque ganó la Sudamericana, 1 porque salió campeón. Nunca entró por tabla. Eso habla por sí solo. Habla por sí solo. Puede ser 3 años por casualidad, 4 años. En 25 años jugaste 3 Libertadores y 2 porque ganaste la Sudamericana. Habla que hicieron todo mal en lo deportivo. Porque está muy metida la política en Independiente. Yo creo que hasta que la política no se vaya de Independiente sea conducido por gente que solamente le importe Independiente, que priorice Independiente, que no tenga intereses por fuera de Independiente, que no lo usen como trampolín, ya sea para lo político o para lo económico. Independiente tiene que volver a ser dirigido por gente que su única prioridad durante 4 años sea Independiente. Y siempre, desde hace muchos años, están metidos personajes, porque también pasa que el tipo común no se quiere meter en este barro de lidiar con una barra muy presente, de lidiar con sindicalistas muy poderosos, con políticos muy poderosos. El tipo, el profesional, el tipo que tiene más o menos la vida resuelta, que es muy hincha Independiente, que quiere involucrarse, y voy a meter acá. Y necesitamos 5, 4, 6, 10 valientes que quieran meterse, que se involucren, que tengan la fuerza y el coraje de decir, sí, yo me voy a... Y hoy no sé, ojalá que este año aparezca alguien que encolumne a la gente de Independiente detrás para que Independiente vuelva a ser prioridad para la dirigencia, porque todos tenemos la sensación que los que vienen a Independiente vienen a usarlo para distintos fines, no vienen a servir a Independiente, vienen a servirse de Independiente. ¿Te dolió el descenso de Independiente? ¿Cómo lo viviste? ¿Pensaste que podía pasar? Peor. No, nunca me imaginé que podía llegar. El último tiempo sí, pero
Yo, gracias a Dios, no tuve grandes pérdidas en mi vida, salvo mis abuelos, que son cuestiones que uno las va preparando, las va asimilando. Fue el dolor más grande de mi vida. Ese y alguna otra cuestión personal, pero durísimo. ¿Seguiste acompañando igual? ¿Eh? ¿Seguiste acompañando igual, digo, en la B? Sí, estaba laburando también. Ya era, mi laburo estaba ahí adentro, o sea, fueron años, el previo y el posterior, tremendos. Igual fue medio repentino porque hacía 3 años atrás habían ganado la Sudamericana. Sí, y había jugado la Sudamericana. Fue un año y medio, 2 años donde se explotó todo. Explotó todo. Como que hizo no hacía agua por todos lados. Es como que todo hicieron tan mal las cosas durante un tiempo que parecía imposible que termine pasando lo que pasó, pero no había manera ya. Entró en una pendiente, en un tobogán donde parecía que nada lo podía parar ya, detener. El camino era ese. ¿Te duele hoy por hoy la actualidad de Racing? El hecho de que haya salido campeón. No, doler no quiero que. El que dice que el rival quiere. Yo como jugar Racing quiero que pierda, no quiero que gane. Por eso digo, te molesta, te incomoda. Te da bronca. Ahora me decís, ¿te duele? Nada, doler me duelen otras cosas. Me duele que Independiente esté mal. Que Racing le vaya bien, me da bronca, me da calentura, no me duele. A mí lo que me duele es Independiente. Que Independiente no pueda salir, que no se den cuenta que no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Para mí lo que principalmente falta es amor. Y después capacidad. Pero si vos tenés amor, yo soy presidente de un club de barrio. Fui hace 6 años presidente, ahora le entregué el mandato y soy vice. ¿Cuál es vos tenés que tener amor por lo que haces. Si vos querés ser dirigente de un club, tenés que tener amor. Y si vos tenés amor por algo, no lo dañás, no lo lastimás. Y a Independiente le hacen daño y lo lastiman los que dicen que son independientes. Entonces, lo primero que necesitas es gente con amor. Y después con capacidad. Ahora, no es muy difícil darse cuenta. Hay mucha improvisación. Y no hay plan. No hay plan. Vos tenés que proyectar a mediano plazo. No te digo largo, mediano plazo. Mediano plazo. En Independiente creen que, porque las infantiles juegan en Wilde, lo importante es que las inferiores juegan en Domínico, el predomínico está bien. No, flaco, porque los pibes en AFA no se fichan en juveniles, se fichan en infantiles. En juveniles ya están todos fichados los buenos. Entonces vos competís, en infantiles competís con Racing, con River, con Boca, con Vélez. Entonces vos tenés que potenciar las infantiles. Y las infantiles de Independiente se entrenan en un predio abandonado, que es el de Wilde, que se lo recibió bien esta dirigencia y lo detonó. Entonces, no, pero bueno, ¿quién piensa que qué piensan? Me quiero poner en el lugar de ellos. Nada, pero infantiles tienen 12 años, dentro de 8 años yo no estoy más. Y no hay un plan. Claro. Y hay un grado de improvisación y de incapacidad, porque esto que te estoy diciendo no lo saben. No saben que los pibes buenos están fichados a los 10 años, no a los 14. No tenés que hacer una buena sexta. Tenés que hacer una buena prenovena. Pero no lo digo yo, lo dicen los que saben. Entonces vos tenés que darle buenas canchas, buenos profes, pagarle bien a los profes, que un profe de Independiente, un técnico infantil de Independiente, no tenga 3 trabajos, tenga 1, y viva de su trabajo de ser técnico infantil de Independiente, no que tenga que irse corriendo a baby fútbol y a la mañana trabajar en una fábrica, que es lo que hacen los clubes que tienen presupuesto para infantiles, le pagan, los profes infantiles de los clubes importantes del fútbol argentino viven de eso. En Independiente no, tienen que tener 2, 3 laburos. Entonces, eso es incapacidad. Hay incapacidad en Independiente hace mucho tiempo. Y no tienen amor. Rena, te hago la última antes de Gonza ya te haga el juego. Sacando Racing, ¿no? ¿A qué equipo como hincha de Independiente le querés ganar siempre? Yo crecí con una rivalidad muy fuerte con River. Porque mi papá me la inculcó, porque en los 70, en los 80... River Independiente hay una filosofía futbolística muy similar, muy parecida, había mucha pica, mucha rivalidad, arbitrajes polémicos, y yo crecí, eso es personal, no es por el hincha Independiente, no, creo que después de Racing Boca, pero digo en rivalidad, pero yo crecí en un hogar, en una familia donde el rival, te digo antes que Racing no era, ¿Sí? Racing en los 80, no, la verdad por el presente de Racing, no era una competencia independiente. La competencia independiente era más River, el rival más
River Estudiantes, había batallas futbolísticas. Hay muchos hinchas independientes que con Estudiantes tienen una pica porque nos ganaron 2 campeonatos, uno polémico con un arbitraje, pero hay una generación de gente grande que Racing mucho tiempo no estaba a la altura. Estoy hablando de una década, 2 décadas, 80, 90, 70, fines de los 70. Independiente estaba a otro nivel y estaba al nivel de River y la rivalidad era River. Bueno, yo crecí con todo eso y me quedó. Pero tampoco le tengo bronca a nadie, ni siquiera a Racing. Yo quería hacerte una, me había quedado antes que Gonza te pregunte. ¿Te gustaría estar involucrado dirigencialmente en el club o no crecer más? Hoy no puedo. Si vos me preguntás, yo creo que viendo los que estuvieron en Independiente y los que pasaron, siento que sí. Tengo muy claro, en mi interior tengo muy claro lo que hay que hacer. Pero el fútbol argentino está regido de una determinada manera que hace que los dirigentes del fútbol argentino sean o millonarios o políticos. Porque un tipo normal, un presidente, yo lo que reclamo es que estén, que tengan presencialidad, que estén, porque Independiente Moyano no estuvo, estaba Maldonado, y le escribían el diario de Irigoyen. Vos tenés que estar. Ahora, vos para estar tenés que tener dos temas. O tenés tu vida resuelta económica, o vivís del club, o alguien te paga. Un amigo te paga. Y yo tengo que laburar. Entonces el tipo que tiene que laburar no puede ser dirigente importante de Independiente. Puede tener una vocalía, ayudar en un área de una subcomisión. Ahora, los 3, 4, 5 que tienen que estar en el día a día, tienen que tener estas 3 características. O le paga a alguien, o tenés tu vida resuelta económicamente, no salís de ahí. Y yo tengo que laburar. Entonces, ¿te gustaría? Hoy no puedo. No puedo y hoy no quiero. Hoy no quiero. Tampoco podría si quisiera. Pero a mí me gustaría sentarme con cualquiera del próximo presidente, el que sea, y darle mi punto de vista de lo que yo creo que hay que hacer. Y creo que no tuve esa chance con los últimos, de decir, esto hay que hacer. Lo mejor y lo peor del periodismo es... Lo mejor, tener la posibilidad de tener un micrófono que nos permita a los periodistas poder expresarnos, denunciar, discutir, debatir. La masividad que te permite generar contenidos y cumplir un rol determinado que nunca hay que perder de vista, que es el de ser periodista, el de investigar, el de denunciar, el de contar, la masividad que te da. ¿Y lo peor? Lo peor es que es un ambiente bravo. ¿Una costumbre que la gente no conoce tuya? Que soy muy sensible. ¿El amor con el paso del tiempo se vuelve? Rutina. ¿Lo que más te molesta de las redes sociales es? La irresponsabilidad con las que algunos lo manejan, o la impunidad que genera algunas redes sociales, el hecho de no identificarse. O sea, que si vos me decís algo, sos vos, con nombre y apellido. No que Diablito666 te ponga cualquier barbaridad. Claro, esa impunidad que te da la red social, que cualquiera te puede decir cualquier cosa. Si hoy pudieras darle un consejo al Renato que daba sus primeros pasos en el periodismo, ¿qué es? Que no crea tanto en la gente. En la gente, no en general, que no sea tan inocente y que tenga un sentido superior para darse cuenta cuándo te están usando y cuándo no. ¿Independiente para vos es? Mi vida. ¿El mejor viaje que metiste fue? El Caribe con mi familia. ¿La cena que nunca falla es? Un asado con amigos. ¿Mejor pose para el sexo? ¿Cómo? ¿Mejor pose para el sexo? Abajo. Y al final del día lo que más se valora, lo que más valorás en la vida es... La salud. Gracias, Rená. De nada.